Sean una vez más bienvenidos a este Contacto Radical. En esta oportunidad conoceremos algunas de las malas rachas o desempeños en descenso de algunas de las estrellas de las artes marciales mixtas dentro de la UFC. En esta ocasión mencionamos a 5 peleadores que han obtenido un récord desfavorable a lo largo de sus últimas presentaciones. Iniciando con el estadounidense Brian Ortega, quien es un artista marcial mixto que debutó en la UFC en el año 2014. A pesar de conseguir una pelea sin resultados en su primera presentación debido a asuntos de dopaje, el mismo obtuvo una racha de 6 victorias consecutivas, hasta toparse con Max Holloway en el UFC 231 por el título de peso pluma en diciembre del año 2018. Oh man. Oh my God, it's like a 10-punch combo from Max. Eve Levine watching the action closely. 20 minutes down, That's it. Max Holloway has retained his UFC Featherweight Championship. Posteriormente se reivindicó frente al zombie coreano Chan Sung Jung en octubre de 2020, pero volvería a caer por decisión versus Alexander Volkanovski en su segundo intento por el cinturón de peso pluma en septiembre de 2020 en el UFC 266, y en julio del siguiente año volvería a perder por nocaut técnico ante el mexicano Yair Rodríguez. But even though Yair's throwing up his legs, this is great for Brian. Yeah, this is great for Brian. Brian wants to grapple. Oh, what happened? His shoulder popped out. Oh, his shoulder popped out. No. En febrero del 2024 se desquitaría por sumisión en la revancha contra Yair La Pantera Rodríguez, pero en septiembre del 2024 volvería a caer en un épico duelo por decisión versus el brasileño Diego López. Oh my goodness. Look at this kid. Chasing a finish in the waning seconds, now trying to get on the back of Ortega. What an exchange. Oh! What a fight! What a fight, Diego Lopez! Y en lo que hasta ahora ha sido su última pelea, sería nuevamente derrotado versus el norteamericano Aljamain Sterling en agosto del 2025, dejando su récord en 16 victorias, 5 derrotas y todas ellas durante sus últimas 7 peleas. En segundo lugar tenemos al brasileño Gilbert Burns, quien es 3 veces campeón del mundo y medallista de oro de la Copa Mundial de Jiu-Jitsu. Inició en la UFC en el 2014, obtuvo rachas de hasta 6 victorias consecutivas, logró 3 veces el reconocimiento de actuación de la noche y compitió por el cinturón de peso welter contra el africano Kamaru Usman en el UFC 258 en febrero del 2021. He's got to get Kamaru Usman backing up, trying to throw those big overheads and not allowing Usman to get to Oh! Huge right from Usman. This could be the beginning of the end. It's over. It's over. Oh, look at Burns. Surviving. Usman switched southpaw. And that will do it. That's it. Sin embargo, se recuperaría versus Stephen Johnson por decisión en julio de 2021 en el UFC 264, pero en el UFC 273 volvería a perder versus Kazar Chimaev por decisión unánime. Posteriormente obtendría 2 victorias consecutivas, una versus Neil Magny y la otra contra Jorge Masvidal respectivamente. No obstante, en mayo de 2023 nuevamente perdería por decisión frente a Belal Mohamed en el evento 288. En marzo del 2024 conocería otra vez la derrota por la vía del knockout versus Jack de la Magdalena en la UFC 299. He rolled out of it. He rolled out of it. Beautiful job by Jack. Nice in the body. Ready for De La Maddalena. Human's hurt. Burns covered up and now elbows. De La Maddalena can smell the finish. Oh my goodness. Burns trying to survive the final minute plus. That's it. That's it. 17 in a row. En septiembre de 2024 también perdería por decisión versus Sean Brady. En mayo de 2025 nuevamente caería por nocaut ante Michael Morales, perdiendo 6 de sus últimas 10 presentaciones y dejando su récord en 22 victorias y 9 derrotas. On this man. This is done. Another It's time. over. The record remains unblemished and the reputation. En tercer lugar tenemos al campeón del peso ligero de Bellator, Michael Chandler. Habiendo ganado el cinturón en 2 ocasiones y defendiéndolo exitosamente, debutó en la UFC como toda una promesa de la MMA en enero de 2021 ante Dan Hooker, con una victoria merecedora de actuación de la noche y debut del año, pero en mayo del mismo año sería finalizado por Charles Oliveira en el UFC 257. For that jab early. Oh! Knocked out for all
Finalmente perdió por decisión unánime contra Justin Gaethje en noviembre de 2021 en el UFC 268, pero se reivindicaría en mayo del siguiente año en el UFC 274, con lo que hasta ahora ha sido su mejor presentación, reconocida como actuación de la noche ante Tony Ferguson. Pero en noviembre del mismo año en el UFC 281 sería sometido por Dustin Poirier. Oh, he's got it. He's in tight. He's got it tight. He got it. En noviembre del 2024, en el UFC 309 volvería a caer derrotado por decisión ante Charles Oliveira. En abril de 2025, en lo que hasta ahora ha sido su última pelea, caería versus Paddy Pimblett por la vía del knockout, dejando su récord en 23 victorias y 10 derrotas, y perdiendo 5 de sus últimas 7 peleas. En cuarto lugar tenemos al africano Israel Adesanya, quien debutó en el UFC en el año 2018. Él mismo ha ganado y defendido el campeonato de peso mediano y sufrió la segunda derrota de su carrera versus el brasileño Alex Pereira en la UFC 281 en noviembre del 2022. Pereira's had his most success to the body tonight. Here's that left hook. Here to go. Oh, and now a right. Adesanya's on one leg. Two more. Down goes the champion. Pereira trying to close the show. That'll do it. Posteriormente se desquitaría ante Pereira en un segundo encuentro en el UFC 287 en abril de 2023, pero en septiembre del mismo año caería por decisión contra Sean Strickland en el UFC 293, mientras que en agosto del 2024 en el UFC 305 sería sometido por el sudafricano Dricus du Plessis. Max Holloway, downward point, big right hand, 3 in a row for Du Plessis, and now drags Adesanya down. Straight to throwing one hook in. Let's see if. Oh, he's got the choke. He's got the choke. Du Plessis, there's the tap, and still South Africa, Dricus du Plessis. Para lo que hasta ahora sería su última presentación y derrota, Adesanya fue finalizado por el francés Nassourdine Imavov en febrero de 2025, para dejar su actual récord de 24 victorias y 5 derrotas, perdiendo 4 de sus últimas 5 peleas. Por último tenemos hasta quien ahora ha tenido la peor racha de la UFC, y es precisamente el cucuy Tony Ferguson, quien debutó en la UFC en el año 2012 en una derrota contra Michael Johnson, pero posteriormente obtendría una racha de 12 victorias consecutivas a lo largo de casi 7 años, logrando además la pelea de la noche en 6 ocasiones y una vez la pelea del año, así como el campeonato interino del peso ligero de la UFC, pero sería en mayo de 2020 en la UFC 249, donde inició la debacle en su carrera ante Dustin Gaethje por la vía del knockout. Outside the UFC, defended it 5 times, but the gold he seeks is in front of him here. 3.5 minutes now to go. Get that right hand up. Oh my goodness. Oh my goodness. And he blew his nose, which is a big no-no. Oh my goodness. God. How is he taking these shots? He's taking them like they're nothing. It's Yeah, crazy. he hasn't so much as flinched. 90 seconds to go round 2. Let's go. Keep down. Head moving, head moving. Again. Every kick he's checked. Come on, Tony. Tony's hurt. He's hurt real He's bad. real hurt. Oh, he's hurt real bad. They're gonna stop the fight. That's it. Oh, man. Justin Gaethje. En diciembre de 2020 en la UFC 256, Ferguson cayó por decisión ante Charles Oliveira, y en mayo del 2021 en la UFC 262 contra Beneil Dariush. En mayo del 2022 sería capitalizado por Michael Chandler en la UFC 274.
En septiembre del 2022, en la UFC 279 sería sometido por Nate Diaz. En julio de 2023 obtuvo el mismo resultado ante Bobby Green en la UFC 291. En diciembre de 2023, en el UFC 296 también perdió por decisión contra Paddy Pimblett. En agosto de 2024 obtendría su octavo revés consecutivo versus Michael Chiesa, para dejar su récord en 25 victorias y 11 derrotas, 8 de ellas en las últimas 10 peleas, lo cual se tornó necesario considerar seriamente su retiro. That might be enough. Oh, yeah. You see Tony grimacing. He's going to go to sleep. No, he's going to fight that hand. Oh, he's got to fight the hand. Oh, he's got a great jump there. Oh, now it's tighter. Michael Chiesa by submission. Regálanos un like si te gustó este video, comparte y suscríbete. Y déjanos tu opinión sobre la situación de estos profesionales que han destacado dentro de la MMA, pero que atraviesan un mal momento o sus carreras se encuentran en descenso. Y si crees que debemos agregar más nombres a esta lista para considerar un oportuno retiro de la UFC a través de tu contacto radical.